Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Castro, el profesor lector, y el día de hoy vamos a seguir hablando de imperdibles del siglo XX. Hoy vamos a hablar de El nombre de la rosa de Umberto Eco. Lo ideal es que comencemos hablando del autor, porque Umberto Eco fue un hombre muy interesante que tenía vastos estudios en filosofía, filología, sociología, semiótica y la Edad Media. Prácticamente todas estas áreas de conocimiento se ven plasmadas en la novela de la que vamos a hablar el día de hoy. Si bien al inicio de su carrera era conocido como investigador y politólogo, más adelante se empezó a dar a conocer también con su narrativa, y fue precisamente la novela que lo llevó al estrellato, El nombre de la rosa, publicada en el año de 1980. Si nunca has oído hablar de este libro, déjame te resumo la historia así súper rapidito y sin spoilers. Resulta que en el año de 1327, o sea, todavía en la Edad Media, el franciscano Guillermo de Baskerville y su ayudante Atzo de Melk llegan a una abadía benedictina con la encomienda de organizar y mediar una discusión entre los líderes franciscanos y los representantes del Papa. Lamentablemente, cuando Guillermo y su ayudante llegan a la abadía, se topan con la noticia de que en la noche falleció uno de los monjes del lugar. Conocido por su gran inteligencia, Guillermo empieza a investigar esta muerte, pero cosa curiosa, cada día que va pasando va muriendo un monje más de manera misteriosa. Habiéndote explicado así a grandes rasgos, el día de hoy te voy a dar 4 razones por las que a mí me encanta esta historia y que te la recomiendo mucho. La primera es porque es una novela policíaca, de misterio, ¿no? De estas de descubrir quién asesinó a quién, y a mí me encantan. Yo leí esta novela en la universidad porque me la encargaron de tarea, pero acababa de descubrir a Sherlock Holmes cuando me la encargaron, así que yo estaba en pleno momento enamorado de este tipo de historias y créeme que está muy padre en ese sentido. Si a ti te gustan estas novelas, créeme que está muy buena, te puede interesar. Todos los monjes en algún momento pasan por la lista de los sospechosos, algunos con más razones que otros, pero el misterio se mantiene hasta el final y está bueno, está muy interesante. Además, solo para hacerlo más misterioso, la historia se desarrolla en una abadía que es famosa por su enormísima biblioteca, que es tan enorme y tan laberíntica que fácilmente te puedes perder y no volver a salir. Y además tiene documentos tan importantes que entre esto y lo laberíntico, solamente el bibliotecario y su ayudante están capacitados para poder entrar a la biblioteca y sacar los libros. Ellos son los que se los prestan a los demás. Ahora, la segunda razón por la que me gustó mucho esta novela es porque es una novela histórica. Y sí, yo he visto últimamente mucho en redes sociales con esto de gente que reseña novelas o libros, ya sea en TikTok, YouTube, Instagram. Yo he visto que se ha puesto muy de moda las novelas históricas, lo que está padre porque a mí también me gustan. Como que siempre tiene un atractivo, ¿no? El hecho de que esté envuelta en un contexto histórico, real y todo esto. Entonces, imagínate, ¿no? Digo, es una novela detectivesca, ahí ya lleva lo detectivesco, ¿no? Y además me gustan las históricas, también tiene histórico. Entonces, es como un combo en esta novela de lo que me gusta. Así que, pues, está bastante padre. Ahora, ¿por qué es una novela histórica? Porque se ve envuelta en el contexto de la discusión entre franciscanos y las autoridades papales. Ahora, si no sabes en qué consiste esto, te lo explico rapidísimo en unos segundos. Resúltase que durante el siglo XIII, del grupo de la Orden de los Franciscanos, hubo una fracción que se separó y fueron conocidos como los franciscanos espirituales. Estos hombres proclamaban la pobreza extrema, pues decían que ni Jesús ni sus discípulos tuvieron posesiones materiales. Si bien al principio fueron tolerados y hasta ignorados por las autoridades religiosas, llegó el momento a principios del siglo XIV cuando ya se les empezó a ver con malos ojos por parte del resto de la iglesia. De repente, en la segunda década del siglo XIV, el Papa Juan XXII o XXII, como le quieras decir, proclamó una serie de bulas, o sea, como mandatos, en las que les ordenaba que hicieran caso a sus autoridades y dejaran el estilo de vida que llevaban. Obviamente la mayoría no hizo caso, siguieron con su extrema pobreza y precisamente estamos hablando de que dentro de la novela El nombre de la rosa, Guillermo de Baskerville
es enviado para organizar y mediar una discusión entre las autoridades papales y los líderes franciscanos disidentes para tratar de llegar a un acuerdo con respecto a este tema de la pobreza. Una tercera razón por la que me encantó, y a lo mejor esto a ti no te fascina mucho, pero a mí me llamó bastante la atención, y es que tiene mucho de teología esta novela. El autor, Umberto Eco, no era creyente, pero por su formación académica y profesional tenía mucho conocimiento de teología, el cual plasmó a lo bruto en esta novela, porque tenemos muchas discusiones con temas teológicos, no solo en el asunto franciscano papal que acabamos de mencionar, sino también entre las discusiones que sostienen los mismos monjes residentes de la abadía y que están, la verdad, bastante fantásticas. Ahora, muchos de los temas de estas discusiones podrían ser considerados por un creyente moderno o actual como ridiculeces o minucias de las que no vale la pena detenerse a reflexionar, pero la verdad es que desde un punto de vista teológico están bastante interesantes. Se discute, por ejemplo, como decíamos, ¿no? Si el ser pobre voluntariamente es bueno o es malo, o si la risa es buena o es mala, y peor aún que los temas es el hecho de que ambos bandos, en todas las discusiones, tienen argumentos bíblicos bastante interesantes. Y la cuarta razón por la que me encantó este libro es por sus referencias culturales. Sí, digo, pues de entrada desde el mero protagonista, ¿no? Que se llama Guillermo de Baskerville, debe su nombre a dos referencias icónicas. Por un lado se llama Guillermo, igual que Guillermo de Ockham, un monje de la época, muy conocido actualmente por la navaja de Ockham, pero en aquel entonces por sus postulados de lógica, filosofía y teología, reconocido como un gran incluso científico o precursor de la ciencia moderna. Ahora, también por otro lado, Guillermo de Baskerville se apellida de Baskerville, como la novela El sabueso de los Baskerville de Arthur Conan Doyle, donde el protagonista es Sherlock Holmes. El personaje Guillermo de Baskerville en sí es una combinación entre Guillermo de Ockham y Sherlock Holmes. Es como un Sherlock Holmes medieval, está bastante padre, la verdad. El personaje muy bueno, vale la pena. Pero hay referencias culturales en otros personajes, como por ejemplo su ayudante Atzo de Melk, quien tiene todas las características del Dr. Watson, y también toma su nombre de un famoso abad del siglo X. Pero también tenemos a Jorge de Burgos, quien es un anciano, monje, ciego y obsesionado con el apocalipsis, que anteriormente era el bibliotecario y es un gran erudito. Este personajazo es una clarísima referencia a Jorge Luis Borges, el autor argentino, tanto por el nombre como por lo español, bueno, lo hispano, como por su erudición en la vejez. Es un personaje excelente. Ahora, esas son las 4 razones por las que a mí me encantó y te lo recomiendo, pero sí debo de hacer algunas advertencias. En primer lugar, si no eres muy dado a leer libros extensos, pues ojo, porque probablemente no te guste. Es un libro, al menos en esta edición que yo tengo, si te fijas es bastante grueso, tiene más de 500 páginas y está escrito con letra chiquita, entonces sí es un libro pesado en ese sentido. Además, sé que esta observación la he hecho con otros libros, pero quiero hacer énfasis especial esta vez. Es un libro que al principio se puede sentir muy lento, no solo por la misma razón que otros libros. Sobre todo los detectivescos en muchas ocasiones tienen que plantear un buen panorama al principio o tienen muchos elementos que plantear al inicio para que después pueda empezar a echarse a rodar la historia. Pero en este caso creo yo que también el autor peca un poco de detallista. Por ejemplo, hay una escena cuando recién llegan a la abadía, Guillermo y su ayudante, en la que les muestran el templo principal de la abadía. Y en la parte de arriba se encuentran con que tiene una pintura al estilo Capilla Sixtina, así que cubre todo el techo y todo. Y el autor se empieza a describir cada mínimo detalle de la pintura, por chiquito que sea el angelito, la nubecita o el hombrecito, todo te lo describe. Y sí es una parte donde se da vuelo, página tras página tras página, y no termina de describir la mugrosa pintura. Entonces, sí, esa parte a mí sí me hizo tambalear, porque la neta te aburres, es abrumador sobre todo. Y creo que si no estás acostumbrado a leer este tipo de textos, pues obviamente te puede desmotivar mucho esa parte. Creo que mucha gente, muchos de los compañeros a los que nos pidieron leerlo en la universidad, abandonaron el libro ahí, me acuerdo de eso.
Sin embargo, una vez que pasas eso, bueno, empieza a mejorar. Sobre todo mejora mucho, y espero no hacer mucho spoiler con esto, nada más es un detallito. La historia se divide en días, transcurre a lo largo de una semana. Si pasas el primer día, ya la hiciste, porque a partir del segundo día la historia avanza muy rápido, de manera muy vertiginosa, tiene mucha información. Y no es que dure menos la narración de los días, sino que realmente te mete o te atrapa la historia. Y aunque se pueda llevar muchas páginas en uno solo de los días, de verdad no lo quieres soltar y quieres seguir leyendo y leyendo y leyendo. Entonces, si pasas el día 1, la libraste, vale la pena. La verdad es una historia que vale mucho la pena. Sé que hay una película con Sean Connery de este libro y también hay una miniserie con John Turturro. La película nunca la he querido ver porque la verdad no me dan ganas. Veo como las imágenes y el comercial y siento que me va a arruinar el libro. La miniserie sí me llama mucho la atención, sobre todo porque pude ver el primer capítulo y me gustó, pero no he visto el resto de la miniserie, creo que son como 7, 8 capítulos, algo así. Sí me llama la atención, pero está en una plataforma de streaming que no tengo, entonces eventualmente la veré. Te recomiendo el libro, no te puedo recomendar ni la película ni la miniserie, pero sí te recomiendo mucho el libro. Y si tú ya viste una de estas dos y también has leído el libro, pues deja tu opinión, ¿no? Puedes expresarte en los comentarios para saber si crees que están padres estas producciones o no. Por mi parte eso es todo, soy Fernando Castro, el profesor lector. Nos estamos viendo próximamente, te deseo muchas bendiciones y hasta la próxima.